Dios. Amén. Amén, amén, amén. Dios es bueno, Dios es bueno. Amén. El domingo pasado nosotros terminamos la serie sobre la vendimia. Amén. Yo espero que esos mensajes hayan sido de bendición para usted. Amén. Estuvimos hablando acerca de los procesos y ya se les olvidó. Los procesos y los entornos. Seguro. ¿Y cuáles eran los dos procesos? La prueba y la poda. Muy bien. ¿Y los entornos? La relación. Era entorno de producción y entorno de relación. Que no se le olvide, yo le invito a que venga los martes a nuestros estudios bíblicos. Los martes nosotros agarramos el mensaje del domingo y como dice mi mamá, los despenuzamos, ¿verdad? Como que los quebramos un poquito para entenderlo un poco mejor, amén. Así que le invito a los martes en la noche, tenemos nuestro estudio bíblico, la pasamos muy bien, aparte de que tenemos un poco de cafecito también entre familia, amén. Esta preciosa mañana o tarde ya, quiero introducir una nueva serie. Vamos a hablar 4 domingos sobre la fe. Vamos a hablar un poco acerca de la fe estas próximas 4 semanas y quisiera leer una historia en la cual nos vamos a estar basando. Ya estamos un poco avanzados en tiempo, pero se la quiero leer porque creo que tiene que ver con el contexto en el cual vamos a estar hablando. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias esta mañana en el libro de Juan capítulo 11. Vaya conmigo, por favor. Juan capítulo 11. Vamos a estar hablando acerca de la fe. Amén. Juan capítulo 11. ¿Alguien sabe lo que podemos encontrar en la mayor parte del Juan capítulo 11? La historia de Lázaro. La historia de Lázaro. Entonces vamos a leer el contexto para que usted, si no conoce la historia, la pueda conocer esta mañana. Y luego vamos a hablar acerca de ciertas cosas que podemos aprender en la historia de Lázaro. La palabra de Dios, vamos a empezar leyendo del verso 1 en el capítulo Juan. Vamos a ir vamos a extendernos, vamos a ir hasta el verso 44. ¿Ok? Así que si se va a parar, vamos a estar paraditos un rato, pero ahí vamos. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió el Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está muerto. Evidentemente Jesús tenía una relación muy bonita con Lázaro. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús estaba viendo algo que los demás no estaban viendo. Y amaba Jesús a Marta, su hermano, a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas para allá. Jesús le da una explicación un poco interesante. Nos saltamos hasta el verso 17, después de una respuesta un poco sarcástica de Tomás. Y dice el verso 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarles por su hermano. Habían otras personas ahí con Marta y María.
Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en su casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: hija, yo soy la resurrección, le dijo. Yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto: el maestro está aquí, María. Ella, María, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Conocían el poder de Jesús, las dos hermanas, evidentemente, porque las dos dijeron lo mismo. El 33 dice: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Dice que Jesús, viendo que ella lloraba, que las señoras lloraban, y viendo que los judíos la acompañaban también llorando, cuando él vio eso, dice que se estremeció en su espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro, que tanto amaba, no muriera? Verso 38 dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, lleve ya, porque tiene 4 días de estar ahí. Jesús le dijo: ¿no te he dicho, Marta, que si creyeres, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero le dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. El versículo 44 dice: y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo: desatadle y dejadle ir. Wow. Que el Señor bendiga su palabra. Puede sentarse en este momento. Yo no sé si existe un milagro más poderoso que el milagro de resucitar a alguien de los muertos. No solo lo espiritual, cuando nosotros venimos a conocer a Jesús, creo que es el milagro más potente, más poderoso, de nosotros ser resucitados de la muerte a vida en Cristo en lo espiritual. Pero acá también nosotros podemos ver que Jesús tiene poder de resucitar muertos aún en lo físico, ¿verdad? Uno de los milagros más hermosos, más gloriosos, fue manifiesto por algo que usted y yo conocemos como fe.
La fe hace posible que nosotros veamos cosas que si no fuera por la fe nosotros no la pudiéramos ver. La Biblia nos enseña que es imposible agradar a Dios a menos que nosotros tengamos fe. Y qué bonita palabra, qué palabra tan compleja, tan completa, tan profunda, pero al mismo tiempo guarda un concepto y una esencia de simpleza, una esencia aplicable aún para nosotros los seres humanos. Pero también tan importante que dice la Biblia que si yo no tengo fe, jamás voy a poder agradar a Dios. Y la Biblia nos dice que si a alguno de nosotros nos hace falta fe, que se la pidamos a Dios para poder agradarle y poder glorificarle. Porque si yo no tengo fe, si yo no practico mi fe, yo no puedo agradar a Dios. Y aunque todos hemos sido dado una medida de fe, nosotros no podemos quedarnos solo con esa medida de fe, tenemos que desarrollarla. La Biblia dice que nosotros lo que nos hace falta es una fe similar a la semilla de mostaza. No dice similar al tamaño de la semilla de mostaza, dice similar a la semilla de mostaza, en el sentido que la semilla de mostaza empieza pequeña pero crece. Así que no, usted no necesita poquita fe, no, usted necesita mucha fe. Lo que usted necesita entender es que si tiene poquita, tiene lo que le hace falta. Ahora nos toca a usted y a mí desarrollar esa fe, porque dice que es la más grande de las hortalizas, es la más grande en su clase, de acuerdo a su capacidad, es la más grande. Entonces, la semilla de mostaza empieza pequeña, tu fe puede empezar pequeña, pero necesita crecer. Nuestra fe necesita desarrollarse. Entonces, lo que yo quiero llevarle a reconocer estos próximos minutos que nos quedan es que la fe tiene 4 elementos que usted y yo podemos identificar y practicar, que nos llevarán a saber si nosotros estamos desarrollando nuestra fe de una manera adecuada. Y en la historia de Lázaro, se la leí porque es una historia poderosa. Quería asegurarme que todos acá, no solo los que estamos acá por años, sino que las visitas que nos están acá con nosotros hoy, entiendan la historia. Pero en esta historia nosotros podemos encontrar algo glorioso, y son los 4 elementos de la fe. Repítalos conmigo: conocer, creer, confiar y contribuir. Conocer, creer, confiar y contribuir. Esos son los 4 elementos que nosotros podemos decir: no, yo tengo fe cuando he aprendido a conocer, a creer, a confiar y a contribuir. Y van en ese orden. Hoy le quiero hablar acerca del elemento de conocer. Cuando nosotros vemos la historia de Lázaro, en los versos que pudimos leer hoy, usted se va a dar cuenta que existía un tipo de relación, ¿sí? Habían sentimientos involucrados en lo que estaba pasando, porque el conocer a alguien demanda interacción. Yo no puedo conocer a alguien con quien no interactúo. Yo no puedo conocer a alguien con quien no me relaciono. Para conocer a alguien yo tengo que relacionarme con ellos. Ahora, es posible conocer de alguien sin desarrollar una relación con ellos. Es posible tú venir a la iglesia y conocer de Dios y jamás desarrollar una relación con Él. Pero cuando yo conozco a alguien, no de alguien, yo demando una relación. Es posible conocer a alguien sin desarrollar una relación con ellos, pero es imposible desarrollar una relación con alguien sin conocerlo. Si yo me relaciono contigo, te empiezo a conocer.
Yo puedo conocer de ti y no relacionarme contigo, pero si me relaciono contigo, interactúo contigo, te empiezo a conocer. Sea tus buenas mañas, sea tus malas mañas, pero el conocer a alguien demanda una relación. Usted y yo tenemos que desarrollar nuestra relación con Dios. No solo aprender acerca de Dios. A Dios es tan bello, tan organizado, tan maravilloso, tan grande, tan precioso que Él se puede estudiar. Dios es un Dios muy organizado, tan organizado que Él es estudiable. Pero Dios no quiere que tú lo estudies, Dios quiere que tú lo conozcas. Si nosotros vamos a tener fe en Dios, tenemos que empezar conociéndolo tal y como Él es. Algo que debemos de reconocer cuando nosotros estamos hablando de conocer a Dios es que a Dios no se le conoce en un momento. Tú puedes tener un encuentro con Dios cuando lo aceptas como tu Señor y Salvador y tu vida empieza a cambiar, pero a Dios tú no lo conoces en un momento. El conocer a Dios es algo progresivo. Yo conozco a Dios hoy más que lo conocía ayer y espero conocerlo más mañana que lo conozco hoy. Escúcheme bien, yo no dije yo conozco más de Dios hoy que con lo que conocía ayer. Yo dije yo conozco más a Dios hoy que lo conocía ayer. La diferencia es que cuando yo hablo de conocer a alguien, estoy hablando de información. Dios quiere que tú definitivamente escuches y oigas, tengas un conocimiento de Él, pero más que nada Dios quiere desarrollar una pasión en tu corazón y en tu mente para conocerlo a Él. Cuando nosotros hablamos acerca de conocimiento, tenemos que entender que el conocimiento es algo que ocurre en la mente. ¿Sí? El conocimiento es algo que ocurre en nuestra mente, aunque hace mella en otras partes de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, de nuestra mentalidad. Pero empieza con información en nuestra mente. Yo necesito desarrollar el conocer a Dios por cosas que yo puedo procesar en mi mente. Dios no es solo un Dios espiritual, Dios es un Dios relacional que quiere convivir contigo a diario. Él quiere que tus 5 sentidos lo experimenten a Él, que tu mente lo pueda procesar las manifestaciones de Él en tu vida. El toque, la vista, el olfato, el oído, son maneras que nosotros podemos percibir quién Dios es en mi diario vivir. Sí, Él es espíritu y yo soy natural, pero queremos llegar al punto donde nosotros podemos conocer a Dios aún en nuestra mente. Dios no es una religión que yo estudio para adquirir conocimiento. A Dios se le conoce en una relación que uno experimenta para adquirir cercanía. Yo puedo agarrar información sobre ti y usarlo en contra tuya. Yo puedo obtener información personal tuya, te puedo empezar a conocer. Y yo puedo usar esa información y en vez de usarla para acercarme a ti, yo la puedo usar para crear un espacio entre tú y yo. Pero la idea de nosotros poder conocer a Dios no es tanto tener información e impresionar a las personas con lo que yo sé de Dios. Yo quiero conocer a Dios porque quiero adquirir cercanía con Él. La meta no es conocer de Dios, la meta es conocer a Dios. La meta de conocerlo a Él no es adquirir información, la meta de conocerlo a Él es adquirir cercanía.
Si tú dices, pastor, yo quiero conocer más de Dios, pastor, yo quiero conocer más a Dios, lo que me estás diciendo es, pastor, yo quiero acercarme más a Dios cada día más. La meta del conocimiento es cercanía, no información. Aunque Dios se puede estudiar, y aunque es glorioso estudiar a Dios, porque nuestro cerebro explota con entusiasmo y pasión cuando aprendemos acerca de Dios. La meta no es acaparar información en mi cabeza sobre quién es Dios, sino que lograr acercarme más y más a Él. En la historia de Lázaro nosotros podemos ver que Jesús conocía a Lázaro, Lázaro conocía a Jesús, María y Marta conocían a Jesús. Es más, no solo se conocían, sino que se amaban, habían desarrollado una relación por la interacción. La fe necesita conocimiento, tú necesitas conocer a Dios. La fe demanda conocimiento. Tú no puedes poner tu fe en algo que tú no conoces. La fe demanda que conozcas. Romanos capítulo 10, verso 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a invocar a Dios si no creen en Él? Pero la pregunta más importante, ¿cómo van a creer en Él si no han oído de Él? Si no lo conocen a Él. ¿Verdad? Dice la Biblia, hermosos son los pies de los que predican y hacen conocer al mundo las cosas de Dios. Pero ese verso nos lleva a reconocer que para yo tener fe necesito conocer a Dios. La gente conocía a Jesús. Marta, María, los dos le dijeron, Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ellos conocían el tipo de poder que Jesús tenía, lo conocían. El pueblo sabía quién era este Señor. Profeta, maestro, como lo llamaban, lo reconocían. Cuando Marta sale, escucha que Jesús llega, ella dice, no, yo tengo que ir a verlo, porque lo conocía. María escuchó que Jesús llegaba, ella salió de lo que estaba haciendo para ver a Jesús, porque lo conocían. Si nosotros, si usted y yo, hoy podemos decir que somos salvos, que hemos recibido a Jesús de Nazaret, es porque en algún momento nosotros recibimos información de Él. Nosotros recibimos algo que nos llamó la atención, conocimos, por eso creímos, porque nosotros conocimos, y después de creer nosotros invocamos, pero en algún momento alguien tuvo que darnos un conocimiento de quién Dios era. ¿Sí? La fe demanda conocimiento. Yo no puedo tener fe en algo que no conozco, en algo que no es familiar para mí. ¿Cómo yo entonces desarrollo mi conocimiento de Dios? Esa es la pregunta que yo me tengo que hacer todos los días. Si yo quiero desarrollar mi fe, yo tengo que preguntarme, ¿cómo puedo yo conocer a Dios? La palabra de Dios nos da un universo de información sobre Dios. Pero si se da cuenta, algo que me llama mucho la atención sobre la palabra de Dios es que la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, en realidad en su mayoría no es un libro teológico. Y es a propósito.
Es a propósito que la Biblia no fue escrito de son teológico. Es más, la mayor parte de lo que usted lee en la Biblia son narraciones y interacciones con personas y Dios. Son historias. La Biblia no está escrita en son que usted pueda estudiar a Dios para que usted lo pueda conocer. No. La Biblia está escrita de tal manera que usted puede ver cómo Dios se relaciona con cómo Dios se relacionó con aquel, qué pasó acá, cómo intervino Dios, qué hizo Dios, qué mandó Dios hacer. Es una narración de la interacción de Dios con personas. ¿Por qué? Porque Dios no necesariamente quiere que tú que tú conozcas de Él. Él quiere que tú lo conozcas a Él. ¿Sí? Y no es lo mismo. No es lo mismo conocer de Dios y conocer a Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír, en ese mismo libro de Romanos, y el oír de la palabra de Dios. Sí, ¿por qué? Porque la fe para crecer necesita conocimiento, demanda conocimiento. Cuando tú escuchas lo que Dios está haciendo en la vida de tu hermano, cuando tú escuchas testimonios, cuando tú escuchas una prédica, cuando tú vas y lees la palabra, tu conocimiento de Dios se va engrandeciendo. Y así es que tu fe va creciendo. A veces lo que no nos gusta de el conocer a Dios es que en la mayor parte nosotros conocemos a Dios en la prueba. Y eso es difícil. Cuando nosotros tenemos que conocer a Dios en una prueba. Porque no es lo mismo conocer cómo Dios funciona en una prueba a experimentar a Dios funcionar en tu prueba. No es lo mismo decir yo conozco de Dios. No es lo mismo decir yo sé que Él es Jehová Rafa. Yo sé que Él es el que sana a mi hermana. Yo sé que Él es el que sanó a mi hermana. Yo sé que Él es el que sanó y resucitó a Lázaro. No es lo mismo decir yo sé que Él es Jehová Rafa porque a mí Él me sanó de cáncer. Porque a mí Él me sanó de tristeza. Porque a mí Él me sanó de tanta cosa. Yo puedo decir yo conozco a Dios o de Dios porque leo que Él es un Dios que hace milagros en la Biblia. Pero puedo yo decir yo conozco que Dios es Jehová Rafa porque Él a mí me ha sanado. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo decir yo conozco que Él es Jehová Jireh porque Él suplió la necesidad de su pueblo. A decir en esta semana yo no sé cómo voy a pagar la luz, yo no sé cómo voy a pagar el agua, yo no sé cómo voy a llegar al fin de mes, yo no sé cómo voy a suplir para este proyecto. Pero estoy confiado porque Él para mí es Jehová Jireh, Jehová quien suple. Es más bonito, es más cómodo decir yo sé que Dios es, a decir yo he experimentado en mi vida que Él es. No es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. Jehová Shalom. ¿Sí? Él es paz. Cantábamos hace un ratito, príncipe de paz. Qué bonito, ¿verdad? Él es paz. Para mi hermano en su tormenta, Él es paz. Para mi hermana en su tormenta, Él es paz. Pero cuando viene y me toca a mí pasar por un problemón, ¿puedo en verdad yo decir que Él es mi paz? No es hasta que yo pase por ese proceso que en realidad conozco a Dios. No es lo mismo conocer de Dios. Yo te puedo predicar acá arriba y decirte Él es tu paz, Él es tu sanador, Él es tu proveedor, pero de verdad para ti, ¿de verdad lo conoces o conoces de Él?
La fe demanda conocimiento. Necesitamos poder conocer a Dios en nuestro diario vivir. Y déjeme decirle, el conocer a Dios no tiene que ver tanto con doctrina, tiene que ver más con experiencia. La doctrina nos mantiene en lo correcto, pero la experiencia es lo que vivifica y manifiesta a Dios en mi vida. Es bueno tener doctrina hasta cierto punto, pero si al obtener doctrina, al obtener conocimiento de Dios, te estancas, estamos mal. Dios no quiere que solo conozcas de Él. Dios quiere que tú lo conozcas a Él. Y déjeme decirme, el apóstol Pablo entendió esto claramente. En Efesios capítulo 3, verso 8, él declara: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Mira el versículo 10: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Usted y yo damos a conocer a Dios por la manera que Él se manifiesta en mí, por la manera que yo conozco a Dios. Si yo solo conozco de Dios, yo no te puedo certificar lo que te estoy diciendo. Yo solo estoy repitiendo lo que en algún momento escuché. Dios no quiere que tú solo repitas lo que alguien un día dijo. Dios quiere que tú repitas, o mejor dicho, que tú cuentes lo que tú has experimentado, que confirma lo que en algún momento escuchaste acerca de Dios. Y acá en ese versículo dice, por medio de la iglesia, nosotros tenemos que dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios por medio de la iglesia, no solo a los otros seres humanos, sino que acá también dice a los principados y potestades en los lugares celestes. Ajá, diablo, con que vos creías que me ibas a quitar el gozo dándome un poco de frustración financiera, pues te equivocás, porque para mí, yo no solo sé que Dios es Jehová Jireh, Él para mí es mi proveedor y lo vivo a diario. Así que te vas con tu frustración, te vas con tus dolores de cabeza, porque Él es mi proveedor. Nosotros con conocer a Dios declaramos y damos a conocer al enemigo que yo no solo sé de Dios, yo conozco a